¿Sabe usted qué es la Pascua? ¿Sabe por qué durante este tiempo litúrgico suelen obsequiarse huevos de dulce, de chocolate, decorados, iluminados con colores? ¿Sabe por qué? ¿Y sabe qué es la cincuentena pascual? ¿Y sabe qué cosa es Pentecostés? ¿Y por qué se afirma que un día de Pentecostés nació oficialmente la Iglesia? Acompáñame hoy en el Pulso de la Fe para profundizar en este tema, la Pascua, para hablar también del Espíritu Santo y de Pentecostés. Además, conocerá usted la gran noticia de que este lunes México será consagrado al Espíritu Santo por los obispos mexicanos. Esto y más hoy en el Pulso de la Fe. Platicaré en este estudio con el padre Rafael López López, sacerdote misionero del Espíritu Santo. Y además le presentaré en la audiencia general cuando un grupo de mexicanos esta misma semana cantó las mañanitas al Papa Benedicto XVI, pues ha cumplido 82 años de edad. Acompáñeme, quédese con nosotros. En efecto, ese es el tema de hoy. Le saludo, agradezco que esté con nosotros. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Y comenzamos con una gran noticia. El Señor ha resucitado, aleluya, ha resucitado. La muerte ha sido vencida. Podemos repetir, como afirmó San Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La cruz ha quedado vacía. En lugar de tener a Cristo crucificado, tenemos una cruz llena de flores, pues estamos en el tiempo de la Pascua florida. El dolor, la tortura, la pasión, la muerte se ha convertido en un jardín lleno de flores. Es el jardín de la resurrección. Estamos celebrando este día de la resurrección del Señor y lo prolongamos durante 50 días, pues nunca la humanidad ha recibido mejor y mayor noticia, que Cristo ha resucitado. Así que con esta noticia empezamos este programa. Y una segunda noticia muy buena es que aquí se presta oídos a lo que usted solicita y pide. Usted ha pedido que se repita este programa, El Pulso de la Fe, así que la noticia tan buena es esa. A partir de ahora, este programa se transmite los sábados a las 2 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde. Así que espero que cualquiera de estos dos horarios y días de transmisión le sean a usted muy convenientes. Cuando tenga fútbol y ya no le dejen ver la televisión, bueno, usted ya sabe, pues veo El Pulso de la Fe en sábado o lo veo en domingo. Así que le repito, El Pulso de la Fe se transmite ya todos los sábados a las 2 de la tarde y los domingos también a las 2 de la tarde. Bien, comencemos. Y le entrego enseguida el editorial semanal del padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede. Él nos hace reflexionar en torno a las celebraciones de Semana Santa que presidió su santidad el Papa Benedicto XVI. La prioridad sobre todas las demás es la de hacer a Dios presente en este mundo y abrir para los hombres el acceso a Dios. No a un Dios cualquiera, sino a ese Dios cuyo rostro reconocemos en el amor llevado hasta el final en Jesucristo muerto y resucitado. Este es para el Papa el punto central de su pontificado, como recordó en su reciente y apasionada carta a los obispos de todo el mundo. Naturalmente, porque es esta la razón de ser de la Iglesia, y en estos días centrales del año litúrgico, este se hace evidente en toda su magnitud, porque precisamente aquí, gracias a la oración de la Iglesia, es donde somos ayudados para encontrar a Dios por medio de Jesucristo que muere y resucita. Por su parte, Benedicto XVI trabajó a fondo en las homilías de los días de la Semana Santa para hacernos participar de la manera más intensa en las celebraciones, desvelándonos su sentido profundo. Teología, espiritualidad, exhortación al testimonio en la vida cristiana, todo eso está presente en sus palabras en una síntesis densísima, clara y convincente. Es su carisma especial que merece nuestra admiración y la atención no solo de los fieles, sino de todas las personas que buscan sinceramente la verdad, que buscan a Dios. Desde las palabras a los jóvenes en el Domingo de Ramos, a las que dijo a los sacerdotes en la misa crismal y las que dirigió a todos los fieles en la cena y en la vigilia pascual y a todos los hombres en el mensaje pascual. No hay ninguna condición de vida ni suceso, incluso
el más trágico, como el terremoto en Italia, en que no nos ayuda a encontrar su sentido, convertida en camino de esperanza a través del amor de Dios que se manifiesta en Cristo. Escuchemos de verdad las palabras del Papa. Vale la pena. Así lo dijo el padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, también director general de Radio Vaticana y director general del Centro Televisivo Vaticano. Un hombre, el padre Federico Lombardi, que tiene 3 oficinas y que constantemente se desplaza por la vía de la conciliación de su oficina en Radio Vaticana, camina hasta la oficina en la Sala de Prensa de la Santa Sede y luego camina cruzando la Plaza de San Pedro, ingresando por la puerta de Santa Ana, entra al Vaticano, da vuelta a la derecha y a media cuadra allí está el Centro Televisivo Vaticano. Un hombre activo, el padre Federico Lombardi. Oiga, pero gran activo también nuestro invitado de hoy, el padre Rafael López López, sacerdote misionero del Espíritu Santo, un hombre que tiene 6 licenciaturas, 4 maestrías y 5 doctorados, no más. Un hombre que ha dedicado parte de su vida al magisterio, que ha enseñado en el Seminario Mayor de México, en la Universidad Pontificia de México, en la Universidad Angelicum de Roma, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Intercontinental, en la Universidad de Friburgo en Suiza, en la Universidad de Salamanca en España, en la Universidad San Marcos en Lima, Perú. Padre, ya me estoy quedando sin aire. Bienvenido, qué gusto que esté con nosotros, Padre Rafa. Yo soy el que me regocijo de podernos comunicar en esta alegría pascual, que es el fruto del triunfo de la Trinidad sobre nuestra malicia y nuestra miseria. Qué hermoso, qué alegría de haber sentido el Padre al ver a su Hijo cumplir el mandato que le había encargado. Él sí cumplió. ¿En qué forma? Espléndidamente. Tan así que cuando está muriéndose, todo está consumado. La obra que me encargaste se ha realizado. Qué satisfacción para ese hombre haber apegado toda su existencia al cumplimiento de la voluntad de su Padre. Lo dijo, todo está cumplido. Sí. Ahí está, ¿eh? Y luego muestra la tarea cumplida al mostrar las manos y el costado con las llagas. Y es para nosotros el fundamento de nuestra profunda alegría. ¿Por qué? Porque sabemos que Pascua es reunión, pero reunión en torno a Cristo que ha cumplido plenamente su misterio pascual, que es anonadamiento y que es exaltación. ¡Ojo! Esto lo ha realizado a través de la acción del Espíritu Santo, que desde el primer momento en la unión hipostática lo pone en contacto. La humanidad divina, humanidad humana, la naturaleza humana y la divinidad, realizando así el misterio del Verbo encarnado. Sí, pero ese es el inicio. Cristo había venido a buscar al pecador. Lo encuentra. He venido a dar la vida para que otros la tengan. Y le entrega en abundancia. Juan nos dice en el 10:10, no es una vida común y corriente, no, es la vida de Dios. Es Dios mismo que se nos entrega en el don espléndido de su Espíritu, dándonos su propio Espíritu. Romanos 5:5 y Gálatas 4:6. No nos da algo, no, nos da Él mismo, su amor. Y como dice Pablo, la manifestación más eximia que nos ha entregado Dios es darse a sí mismo. Y el hombre la sintetiza en aquella frase, me amó y se entregó por mí. Y es el hombre entonces que vive en la plena convicción de que Dios lo ama y que lo ama hasta entregar a su Hijo por rescatarnos a nosotros. La iglesia admirada, lo veíamos el sábado pasado, grita, ¿cómo es posible, Señor? Se roba la frase de Agustín de Hipona, Señor, no perdonaste al Hijo por salvar al esclavo. No, Eso, Padre Rafa, lo que dice el pregón pascual, bueno, a mí me deja de veras siempre congelado. Qué infinita bondad, sí, para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. No, esto es incomprensible. Incomprensible. Yo estuve
ofreciendo unas conferencias sobre el misterio de la cruz redentora. Yo mismo, he de confesar, he guardado los límites exegetivos, porque es misterio. Y el misterio, por su propia naturaleza, nos vamos a quedar en la trascendencia. Y luego, qué osadía estar tratando de ver el misterio de la cruz redentora. Pero yo me baso en la misma escritura que nos dice, Pablo, la cruz, escándalo, locura y sabiduría de Dios. Solamente así, bajo los ámbitos de la fe, podemos nosotros acercarnos utilizando las mismas expresiones que Dios nos transmite para gozarlas, para contemplarlas y vivirlas en el interior de nuestro corazón con un agradecimiento ante esta infinita bondad de Dios que nos ama y de esa manera quiso manifestarnos su amor. Así como usted escucha hablar al padre Rafael López López, así también lo puede escuchar en las homilías maravillosas que nos entrega todos los domingos, allí en la pequeñita capilla en Cuicuilco, misa de 7 y de 8 de la noche. Sí. Por cierto, nos vemos este domingo, padre, allí a las 7 de la noche, no fallo. Y también en las mañanas, los domingos, usted en la iglesia que está por Calzada Miramontes, Calzada La Virgen. Sí, allí también celebro 8 y 9 de la mañana, se llama la Asunción de María. Ajá. Y luego celebro otras 2 misas en San Judas Tadeo, que es la Calzada del Hueso, 1703, 11 y 12. Bueno, pues así elabora el padre Rafael sus homilías y así también escribe sus libros. Más de 90 libros. Sí, bueno, cada semana que voy con él a misa me entrega uno nuevo, padre. Más de 90 libros, ¿no? Sí, aunque sean pequeños, pero que sean... Bueno, es que también los libros pequeños son de muy fácil lectura. Sí. A ver, padre Rafa, si uno entra a la iglesia del Carmen de San Ángel, allí en San Ángel, sí, cruza toda la nave central, llega casi al presbiterio, se da vuelta a la izquierda, está la capilla del Señor de Contreras, entra y voltea a la derecha, va a ver una pintura al óleo muy grande, espléndida, de un lado Santa Teresa de Jesús, del otro lado Santo Tomás de Aquino, que mantienen un diálogo teológico, aunque ambos no se conocieron, y en medio de ellos está un Cristo clavado en una cruz, pero abajo, en el suelo, hay 3 huevos. Y cuando uno contempla eso, entiende por qué en Pascua se regalan huevos. Sí. Porque lo que está diciendo esa cruz, ese Cristo muerto y unos huevos abajo es ¿qué? La vida. La vida. Generándose la vida. La muerte en la cruz contiene la vida. Sí. Es como vida. Un huevo, hay que esperar un momento y de ahí surgirá un pollito. Y este es el sentido profundo. ¿Por qué la Pascua es liberación? Desde el inicio, ya a los principios, allá en Levítico, capítulo 26, y después Números, capítulo 28, nos hablan de cómo aprovechaban el momento de la primera siega de la cebada para darle gracias a Dios por la vida. Más tarde para nosotros la liberación ya no es una liberación meramente de esclavitud material, no, es la esclavitud del pecado. Y aquí viene la fuerza. Cristo, con su muerte, nos da la vida. ¿Por qué no se regresa un poquito a ese Antiguo Testamento y nos habla de esa Pascua que surge en Egipto, ¿no? Sí, por supuesto. Es la liberación del pueblo rescatado por la misericordia de Dios y que, para que crean que verdaderamente Dios está interviniendo en la historia, inmediatamente aquellos prodigios de las plagas, todos se admiran. Vete, dice Faraón, ya creo en tu Dios y vete. Pero lo sigue persiguiendo a lo largo del camino del Éxodo. No se acaba la misericordia de Dios. El paso del Mar Rojo abre para que crucen a pie, juntillas, sin mojarse, aquellos peregrinos. Después es peligroso, de veras, hacer una travesía en el desierto porque hay víboras y todo.
los libra diciendo: haz una cruz, y aquel que mire la cruz quedará curado inmediatamente. En el desierto pega el sol y fuerte. Dios, en una masa compacta de nubes, los protege de los rayos solares. Y en la noche, pues, ¿cómo van a hacer el camino si no tienen antorchas? Aquella nube se hace nube luminosa que va guiando a los peregrinos a su destino, que es la tierra de promisión. La columna de fuego. La columna de fuego. De la que hablábamos también en la vigilia pascual, este Sí, sábado santo. Sí, que guiaste. Eso es Pascua, padre. Pascua, aquí está la fuerza. Es decir, Pascua es un vocablo que se le ha buscado la etimología. Unos dicen que es, como dice el Éxodo, el paso de Dios. Ajá. Pero si vamos nosotros al acádico, al mismo hebreo, es reunión. Y a mí me convence más esa etimología porque era la reunión de familiar. Dios les había dicho: tomen un cordero, no le vayan a cortar ningún hueso, cómanselo, reúnanse con su sangre, marquen, porque va a pasar el ángel. Y si no tienen marcado, va a destruir al primogénito, como de hecho aconteció. Nos dice, después de que pasa el acontecimiento, vístanse con traje de caminantes, coman tan solo una ensalada, los panes que sean ácidos, porque no tuvieron tiempo de estar preparándose panes y todo. No, agarraron la harina y a correr y a huir de los que los perseguían. Y entonces la Pascua es el paso, el tránsito de una liberación a la plenitud de la posesión de aquella tierra que Dios les había prometido. Sin dejar el concepto que usted nos ha traído ahora de esa reunión, reunidos como pueblo, reunidos con Dios, reunidos para buscar el encuentro con Dios, Sí. en espera de la liberación. Y en Cristo, Padre Rafa, ¿qué es la Pascua? Qué hermosa concepción tiene la Biblia acerca de Cristo viviendo su Pascua. Nos dice San Juan: el Logos eterno vivía en Dios. Ese Logos vino al mundo, se encarnó, tomó nuestra naturaleza. Salió de Dios, vino a nosotros, pero vuelve a Dios. En el prólogo de San Juan tenemos toda esta historia de nuestra salvación. Pero Cristo habla continuamente de su vuelta al Padre, como una Pascua. Qué regocijo para el Hijo de volver a casa de su Padre. Ciertamente había vivido aquí, con sus interrogantes, una vida de mediador, pero volver al Padre, qué gozo para Cristo, gozar de la plenitud de su obra, no únicamente trayéndonos la salvación a nosotros, sino glorificando a su Padre de los cielos. Es el paso de Cristo por el mundo y de regreso al Padre. Sí, esa es la Pascua de Cristo, y así lo tenemos sobre todo marcado en el Evangelio de Juan. ¿Será también, Padre Rafa, el paso de la vida a la muerte y de la muerte a la vida? Por supuesto, y así lo dice sobre todo, te lees capítulo 5 y capítulo 8 de Romanos. Allí nos dice precisamente Pablo: hemos dejado al hombre viejo con esos harapos y estamos revestidos por la misericordia de Dios con los vestidos de la gracia, los vestidos de la luz, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Sí, a ver, lo voy a decir fuerte. Sí. ¿Qué tengo yo que ver con todo esto? Usted, yo, nosotros. Si la Pascua es el paso de Cristo por nosotros, ¿y nosotros qué? Ah, es que el texto es Participamos fortísimo. de la Pascua, ¿o no? Evidentemente. Mire, le acompaña atrás una imagen de Cristo sentado en la cruz. Es fascinante, ¿no? Esta cruz que tenemos aquí, me la encontré un día en una tiendita en la Basílica de San Juan de Letrán.
una religiosa ya atendía la tiendita y yo no sabía si la cruz era un poco irreverente o no, pero al estar allí me dio mucha confianza. Sin embargo, pregunté por su origen y me dijo la religiosa, es diseño y manufactura de un joven drogadicto, de estos que rescata un sacerdote italiano, no recuerdo su nombre, y entonces él alcanzó a ver que logró vencer a las drogas y quedar encima de ellas, y supo entonces interpretar su liberación de las drogas como la liberación de la muerte, y por eso puso a Cristo sentado en la cruz. Bien, aquí está la fuerza. Cristo no viene a destruir, al contrario, viene a perfeccionar lo que ya estaba vaticinado en el Antiguo Testamento. Ya la liberación no se trata de una esclavitud material, se trata de la liberación de nuestro pecado y de nuestro vicio. Y entonces Pablo abiertamente dice, por favor, dejad vuestra esclavitud, dejad vuestra tristeza y vivid en el Espíritu de Cristo. Por eso te aconsejaba capítulo 5 y capítulo 8 de Romanos. Y nos dice Pablo esta gran verdad. Si moristeis con Cristo, porque moristeis a vuestros vicios, dejadlo ya. Un muerto no se regresa. Si vivís actualmente con Cristo, sed consecuentes. Vivid con el Espíritu de Cristo resucitado. Esta es nuestra Pascua. Esta es nuestra Pascua. Guau. Y entonces es lo que dice Pablo. La gracia se te está ofreciendo, pero nos ha liberado con la auténtica libertad de los hijos de Dios. ¿Quieres salvarte? Aquí tienes la gracia. Mi Pascua entonces es el paso de esta vida mundana, esta vida en el mundo, a la vida en Cristo. Sí, totalmente. Como dice usted en la misa, por Cristo, con Él y en Él. Y nos hace repetirlo. Ah, no, por supuesto. Es nuestra oblación y nuestra unión con Cristo. Y entonces aquí te va lo fuerte. Vivir la Pascua en nosotros no es momentáneo, no. Es una forma de vida y de actuar consecuente a nuestro ser. Oye, si somos libres, pues vivir en libertad. Si hemos sido rescatados, no vengamos a caer en meternos a la mazmorra y a la cárcel cuando podemos gozar de la plenitud y de la alegría de los hijos de Dios. Guau, Padre Rafa. ¿Qué te parece? No, bueno, me parece que es una gran diferencia caminar por esta vida sabiéndose hijo de Dios y viviendo en Cristo que considerándose el fruto de un incidente, ¿no? Un día la nada explotó y aquí estamos tú y yo. Más aún te voy a decir una cosa muy molesta. La gracia Dios nos la brinda en una libertad y en una gratuidad extraordinaria. Aquí tienes el don. Pero somos nosotros responsables de activar con la acción del Espíritu Santo ese don que hemos recibido tan espléndidamente de Dios. Y entonces toca a nosotros tomar conciencia, comprometernos a vivir como resucitados. Por eso dice San Pablo, ya que usted lo cita tanto, ¿será porque es el año de San Pablo? Ah, sí. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y somos los más estúpidos de los hombres. Es cierto. Padre Rafa, le voy a presentar aquí un misterio. Dice el Señor, les conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo, cosa que yo no entiendo. Hago una pausa, regresamos para que el Padre Rafael López López nos explique por qué el Señor dice eso, ¿no? Les conviene que yo me vaya, cosa a la que de veras, Padre, me opongo. No me conviene que te vayas. Yo te lo voy a decir, yo te lo voy a explicar. Después de una pausa. Con todo gusto, Bob. Gracias, Padre Rafa. Volvemos para que nos explique, para que nos hable del Espíritu Santo. Sí, señor. ¿Lo conoce usted? Volvemos con él. Fíjate que de eso sé bastante.
Continuamos en más del Pulso de la Fe. Estamos hablando sobre la Pascua. Hablaremos ahora sobre el Espíritu Santo y continuaremos más adelante hablando sobre Pentecostés. Y esto gracias a la presencia tan sabia y grata, como siempre, del Padre Rafael López López, sacerdote misionero del Espíritu Santo. Padre Rafa, ¿les conviene que yo me vaya? Porque vendrá el Espíritu Santo. ¿Lo entendieron aquellos 12 o no lo entendieron como me sucede a mí? Vamos despacito. Y luego la palabra griega, vendrá el Paráclito. Bueno. Bien. Bueno, Paráclito tiene una connotación de 7 significados. Wow. Sí, abogado, defensor, consolador, el consejero, en fin. Lo principal es esto, Bob. Nosotros, ante el misterio, somos hasta ingenuos. Tratar de vislumbrarlo. El misterio, por su propia naturaleza, va a seguir siendo misterio. Estamos tocando el misterio de la Trinidad, puesto que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el que nos han rescatado del pecado. El Padre enviando a su Hijo, el Hijo muriendo y realizando su oblación amorosa, y el Espíritu Santo informando, infundiendo, elevando aquella ofrenda con su propia caridad. Pero aquí está la cuestión a tu pregunta. Por atribución, nosotros los teólogos decimos, al Padre le atribuimos la creación. No, es de toda la Trinidad. Tan así que Génesis nos dice que el Espíritu Santo es el que, sí, sabemos nosotros que el Hijo es el Rey de la creación. Así está en Filipenses 2:7. El Hijo nos ha rescatado. Es una atribución porque Él fue el que la realizó, la obra de la redención. El Espíritu Santo es el santificador. La Iglesia sabiamente, en su documento sobre el misterio de la Iglesia, que es dogma para nosotros, nos dice el Padre es el que crea, el Hijo es el que redime y el Espíritu Santo es el que santifica. Número 4, número 3 y número 2. Aquí viene la respuesta a tu pregunta. ¿Conviene que yo me vaya? Extraordinario. Todavía el plan de la redención no está completo. Tenía que venir el Espíritu Santo a iluminarnos, a perdonarnos el pecado, a derramar los frutos que Cristo había conquistado para que todo el plan de la redención quedara plenamente satisfecho. Y entonces sí, el Espíritu Santo será el que los ilumine. El Espíritu Santo será el que los fortalezca. El Espíritu Santo será el que los vivifique. Pentecostés es la plenitud de todo este ciclo de la redención, porque se nos entrega el fruto, que es el Espíritu Santo. Y allí se nos entrega en una universalidad extraordinaria. Partos, medas, elamitas, del Ponto, etcétera, etcétera. Todos los lugares que en ese tiempo eran conocidos, el autor, que es Lucas, los pone para indicar cómo es la plenitud de gracia que se está derramando en todas las naciones y cómo ese Espíritu Santo nos pone en una comunicación, tanto los hombres como los hombres con Dios. La acción transformante del Espíritu Santo no es entonces una quimera. La efusión de la plenitud de la misericordia de Dios se está realizando con una largueza como Dios únicamente puede hacerlo. Decía usted hace rato que Dios se nos da. Sí. Y que esta es una sublime expresión del amor. Sí. Padre Rafa, que el Espíritu Santo, ¿me permite cambiarle el nombre? Sí. Al menos por ahora, a el Espíritu de Dios. Sí. ¿Se vale? Ruach Yahweh. Sí. Así es como se presenta en el Antiguo Testamento. Y Neumatuseu en el Nuevo Testamento. Pero es el Espíritu de Dios o la fuerza de Dios o la omnipotencia de Dios.
la fuerza de Dios, la omnipotencia de Dios, ¿es el amor? Cuando das el amor, das todo. ¿El Espíritu Santo es el amor de Dios? Es el amor consustancial de Dios. De esto habla Cristo cuando dice, les conviene que yo me vaya Sí. para que les llegue a ustedes el amor de Dios, En plenitud. que es el Espíritu de Dios, Sí. que es... Déjeme usar una palabra, a ver si no va, me excomulga. Sí, ¿cómo no? La esencia de Dios. Sí, Señor. Eso es el Espíritu Santo. Sí. Ahora te voy a decir. Lo que queda, el jugo de la naranja. No, es que Cada no, vez estoy no, peor con mis no te pongas comparaciones. antropomorfística. No, tienes que aceptar el misterio de Dios como te lo presenta Dios. Y aquí te dice, me doy a ti mismo por una manifestación de amor. Y el amor sabemos que el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces, el fruto del amor entre el Hijo y el Padre, esa es la procedencia del Espíritu Santo, pero es la manifestación y la presencia de su amor. Padre, usted hace rato nos mencionaba tres acciones de Dios por lo que se le reconoce, por lo que lo reconocen los teólogos, algo así dijo. La creación es del Padre, el Padre Sí. es creador. La redención es del Hijo, Cristo Sí. es Salvador. Sí, Y la santificación es del Espíritu Santo, nos viene del Espíritu Santo. Sí. ¿Acaso, a ver, dígame si lo entendí bien, el Padre me creó, el Hijo me salva, me redime, logra el perdón de mi culpa y como consecuencia de esto recibo yo el amor de Dios, quedo consciente de eso y esto me permite regresar a Él? muy bien, Bob. Sí. En tus palabras, perfectamente bien. Son de Cantinflas. No, de Cantinflas, no. Pero es decir, son términos en los cuales nos podemos nosotros entender. Vuelvo a Porque insistir. la otra es el hoyito en la playa Sí, de de San San Agustín, Agustín. que bueno, es más fácil Totalmente. pasar el Pero te océano. voy a decir, la iglesia que conoce el misterio de Dios y que nos conoce a los hombres, ha querido en una estructura muy comprensiva. El Padre nos crea, número 2 de la Lumen Gentium, que es constitución dogmática. El Hijo nos redime, número 3. Y el número 4 es el Espíritu Santo el que derrama en este sacrosanto cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, sus dones, sus carismas, su gracia, haciéndonos un templo vivo de la Trinidad. Y entonces, qué hermoso. No podemos nosotros ni entristecernos ante las cruces o tribulaciones o misterios de dolor que vengan en nuestra vida, porque sabemos que son participación del dolor redentor de Cristo. Y entonces, bajo esa luminosa presencia de la Trinidad, vaya que si podemos entonces superar todos los reveses y las injusticias y las violencias que pueden existir. Y te lo digo con sinceridad, solamente así podemos nosotros vivir en paz con Dios, con los hombres y con nosotros mismos. Por eso este lunes próximo, los obispos de México van a consagrar al Espíritu Sí. Santo a nuestra patria. Sí, ¿por qué? Por una ¿Tan razón. mal estamos, Padre Rafa? Ve el documento de 1924, en donde los obispos se reunían en aquel Congreso Nacional Eucarístico, porque México estaba viviendo una situación calamitosa. La persecución a la fe. Sí. Era Tan así que 1924. 24. Bueno, Calles y Obregón. Sí, y ¿te acuerdas que destrozaron el recinto donde estaba celebrándose el Congreso? Claro, bueno. O sea, tenían un miedo horroroso. Y entonces pedir la fuerza del Espíritu Santo, que es precisamente lo que significa consagrar. Presentarle a Dios lo que hemos recibido de Él para que lo acepte, lo eleve, lo asuma y nosotros nos pongamos en las manos de su misericordia infinita. Guau. Y esto es lo que hacen estos obispos. Bueno, a ver, Padre Rafa, mire, le voy a compartir a nuestro amable público un documento que nos trajo el Padre Rafael López López. Lo pongo aquí en la mesa, a ver si la cámara nos da una toma. El Padre nos está hablando de que en 1924, cuando nuestra patria vivía una persecución a su fe tan fuerte, cuando eran colgados de los postes de telégrafos
los mexicanos simplemente por su fe, por creer. Cuando se inauguró aquel primer Congreso Eucarístico Nacional, que se inauguró pero nunca se clausuró porque después se celebraría en la Plaza de Toros, que estaba en la calle que ahora es Pilares, donde ahora hay una tienda de autoservicio muy grande, se quemó lo mandaron quemar. Lo mandaron quemar. Para que no se celebrara el Sí. Congreso Eucarístico Nacional. Y entonces los obispos de México, en este póster, están las fotografías de la Conferencia del Episcopado Mexicano En aquel entonces. Ajá, de 1924. Ellos dijeron, estamos viviendo un tiempo tan terrible que consagremos La a nuestra única nación. solución es Dios. Aquí está. Al Espíritu Santo. Esto sucederá este lunes, Padre Rafa. Lunes Por la situación 20 de abril. Bob, te voy a decir una ¿Cuál cosa, es la que si situación? tú lees Narcotráfico, secuestros, violencia. el documento que sacaron los obispos con ocasión de esta consagración mañana, el lunes próximo, casi es una copia de lo que sacaron esos señores en 1924. Es decir, es una situación en donde el hombre se ve imposibilitado ya para darle la solución a este mare magnum y caos que nos está terriblemente destrozando, 85 años después. 85 años, sí. Y son las mismas cláusulas. Te traje el documento, puedes leerlo, está correctamente bien calcado en lo que decían los obispos el año 1924. Es ¿verdad? Sí, exactamente es ese. Consagración de México al Espíritu Santo. La situación de hoy, ante el grave momento que vivimos, marcado por la crisis económica, la violencia generalizada, la invasión del narcotráfico, los secuestros, la pérdida de los valores humanos, etcétera. Y te traje también el documento de 1924. Y si tú lo ves, allí tenemos exactamente el mismo croquis. Violencia, angustia, persecución, hambre política, desgano de la vida, desorden familiar. O sea, somos de veras testarudos en nuestros males. Y solamente la omnipotencia. Mira, hay un texto que te lo aprendes, capítulo 36 de Ezequiel. Dice Ezequiel del 26 al 27. Ya está cansado el hombre de estar oyendo y estar diciéndoles que no le hacen caso. Señor, ¿qué hago? Y dice el Señor, mira, yo voy a perdonarles su pecado, primero. Segundo, voy a infundirles mi Espíritu Santo. Segundo. Tercero, voy a cambiarles el corazón de piedra por un corazón de carne. Cuarto, que ellos observen mis preceptos por la virtud que les doy. Y entonces, y quinto, los voy a constituir como mi pueblo. Wow. ¿Qué te parece? Padre, me parece que usted se fue a Ezequiel, bueno, entonces está sucediendo esto desde hace más de 2000 años. Sí, hombre, te digo que somos seguimos con un corazón de piedra. Sí. Pero voy a seguir leyendo porque esta frase es indispensable para conocer lo que sucederá este lunes, que yo le pediré que nos haga favor de explicarnos cómo, dónde, cuándo, a qué hora y que nos invite a acudir, ¿no? Sí. Entonces, en base a este momento en que vivimos, marcado por la crisis económica, la violencia generalizada, la invasión del narcotráfico, los secuestros, la pérdida de valores humanos, etcétera, el episcopado mexicano ha decidido renovar la consagración de nuestra patria al Espíritu Santo. Apreciamos como una verdadera gracia de Dios el hecho de que nuestra patria se haya consagrado entonces al Espíritu Santo y nos parece necesario renovar esta consagración en nuestros días. Voy a hacer una pausa, es breve, regreso para que el Padre Rafael López López nos invite. Usted mismo podrá ir a esta consagración de México al Espíritu Santo este lunes 20 de abril. Le diremos dónde, cómo, cuándo y a qué hora al volver de esta pausa breve.
Estoy platicando con el padre Rafael López López, sacerdote misionero del Espíritu Santo. Estamos hablando sobre la Pascua, sobre el Espíritu Santo. Ahora hablaremos sobre Pentecostés, pero antes le daré lectura a la convocatoria que el padre Rafael López López tan gentilmente me ha traído para compartirlo con usted. Y con esto, padre, ¿qué? Convocamos a nuestro amable público, Sí, ¿no? es los obispos los que los invitan. Los obispos de México. Sí, todo el episcopado. Convocamos a la Iglesia Católica de México desde las 10 horas del día 20 de abril, este lunes, Sí. cuando se inicia la Asamblea del Episcopado Mexicano, para que estén presentes en espíritu y de corazón en la insigne nacional Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, donde consagraremos nuestras familias e instituciones al Espíritu de Dios. A las 5 de la tarde será la solemne Eucaristía de consagración de todo el país, con la presencia de todos los señores obispos de México y de su excelencia el nuncio apostólico. Así que para este lunes 20, padre Rafa, desde las 10 de la mañana podemos estar allí de corazón basílica o presentes, y a las 5 de la tarde puede acudir todo México, ¿sí?, a la Basílica de Guadalupe y participar de la consagración, así lo dice, de nuestras familias e instituciones al Espíritu de Dios. Este lunes, Basílica de Guadalupe, 5 de la tarde. Sí, dos cosas importantes. Como teólogo, no podemos nosotros permitir imprecisiones de vocabulario porque los términos son signos de realidades. Nosotros estamos hablando de consagración y hay que ser muy honestos. El único que consagra es Dios. Consagrar significa elevar, poner en contacto y en unión con lo sagrado, etimológicamente. Significa también separar de lo profano para entrar al ámbito de lo divino. Nosotros no podemos hacerlo, solamente Dios en su misericordia infinita. Entonces, etimológicamente, comprendamos que cuando decimos consagración, esta es la postura del cristiano. Ponernos a disposición de la misericordia divina para que ella resuelva nuestras necesidades materiales y espirituales. Qué bien que entonces reconocemos nuestra indigencia y nuestra limitación, pero que sabemos en dónde está la situación de respuesta favorable y positiva a todas nuestras necesidades. Y esto es lo que hace el episcopado. Cuando usted como sacerdote en la celebración eucarística pone las manos sobre las especies, el pan y el vino, no es usted quien consagra, es Dios quien. Pues así lo dice. Envía, Señor, tu Espíritu para que consagre este pan y este vino y lo convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Él lo hace, claro. Sí. Nosotros in persona Christi, pero imposible que el hombre pueda consagrar. Y luego dice Pablo VI, tiene 3 documentos extraordinarios. Uno se llama Mysterium Fidei, otro se llama Eucharisticum Mysterium, y el otro es el clásico sobre la Eucaristía. Este nos dice el Santo Padre, ya no queda más pan, ya no queda más vino, sino por la fuerza del Espíritu Santo se ha transformado todo en el cuerpo y en la sangre de Cristo Jesús. Misterio de fe. Y el sacerdote, por eso, después de elevar el cáliz y de haber levantado ya el cuerpo de Cristo, es lo que les dice, esto es misterio de fe. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y este es misterio de fe. Y nosotros aceptamos que sí lo creemos más que todo. Creo, es lo único que nos queda ante el misterio de Dios. Ah, qué bonito es lo bonito, qué bonito es que venga aquí un gran teólogo a platicar No, pues, digo, con nosotros, padre Rafa, gracias. tantos años estudiando para no conversar de estas cosas. ¿Cuántos años estudiando? Pues desde la edad, yo entré a la edad de 11 años con los misioneros del Espíritu Santo. ¿Y ahora tiene usted? Tengo 78 años y siempre he estado en formación y en universidades. Oiga, a los 78 años el cardenal Joseph Ratzinger se convirtió en papa. ¿Sabes que La vida empieza a los 78. que lo sepa, pues
el Santo Padre. Yo le di el título de doctor honoris causa cuando yo era el director del secretariado y de la teología de todo el Cono Sur. Y lo invitamos porque no podíamos con la teología de la liberación. Y lo invitamos a que se diera cuenta. Y vino, era el prefecto de fe. ¿Vino a dónde? A Lima. A Lima, Perú. Y entonces le ofrecimos nosotros, como gratitud, el doctor honoris causa de nuestra universidad. Oye, todavía no hablaba español el hombre. Ajá. Y en italiano nos dijo, per carità, per questo povero contadino, por caridad con este pobre campesino, me han dado ustedes el doctorado de honoris causa. Ser el prefecto de la Sagrada Congregación. Bueno, ¿y qué tal lo que dijo el día de su elección cuando apareció en el balcón de la bendición hace 4 años? Hace 4 años exactamente, Padre Rafa, un 19 de abril. Mira. Del año 2005. ¿Y se acuerda lo que dijo? No. El Señor sabe trabajar con herramientas pobres. Él ha llamado a este pequeño obrero a trabajar en la viña del Señor, dijo, pero es que Él sabe trabajar con herramientas pobres, pequeñas y limitadas. Pues sí, porque eso es Pentecostés. Hábleme de Pentecostés en 3 minutitos. En 3 minutos. ¿Es cierto que la iglesia nace el día de Pentecostés? Públicamente podemos decir que sí. Una palabra de moda, oficialmente. 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 Por una razón simple. De que allí es una manifestación de la universalidad de la iglesia. Allí es una manifestación de ese carácter dinamizante que tiene el Espíritu Santo en Cristo la cabeza y en cada uno de nosotros los miembros. En esa plenitud de la Virgen María como madre de todos los que formamos el sacrosanto cuerpo místico de Cristo. En esa actitud de apertura de universalidad, entonces se nos perdonan todos los pecados, tan solo con que nosotros los reconozcamos y reconozcamos que el Señor nos ha salvado. Es muy lógico que los exégetas nos hagan ver que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuentan como, pues, quién sabe cuántos Pentecostés que se van realizando a lo largo de los Hechos de los Apóstoles. Aquel Espíritu Santo que viene sobre el eunuco de Cadeces, aquel Espíritu Santo que baja sobre Pablo y Bernabé, aquel Espíritu Santo que baja en Antioquía, en una palabra, el Espíritu Santo, como dice Pablo VI, está realizando su perenne Pentecostés, porque un cuerpo sin alma es un cadáver. Hace 2000 años, ese día de Pentecostés, ese día bajó el Espíritu de Dios. Totalmente. Y se posó en los 12 apóstoles. Oficialmente, como dice usted. Ajá. Y ahí surgió la iglesia. Sí, ahora, ese acontecimiento continúa, Padre Rafa, totalmente, todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Y durante este tiempo litúrgico que estamos viviendo ahora, la cincuentena pascual, y nos dirigimos hacia ese domingo de Pentecostés, ¿cómo vivir? ¿De qué manera disponernos? Y algo más, ¿podremos este domingo que viene, más adelante de Pentecostés, nosotros también recibir al Espíritu de Dios? Lo está recibiendo, pero te voy a decir una cosa muy bonita, aunque me robe el tiempo. Hay un señor, 2 señores, Otto Kassel, en Marienhilfe, en Alemania, y otro en Francia, que se llamaba Don Próspero Granger, que nos hicieron ver por qué celebramos Pascua o Navidad y todo esto, y esperamos la gracia propia de esta festividad. Y nos dicen esto, Cristo es hombre y está metido en la cárcel del tiempo, pero Cristo también es Dios. Y por ser Dios, nos alcanza con su misterio a toda la humanidad en todos los momentos en que se realiza la vida de los hombres. Y entonces, celebrar aquel misterio es abrirnos a recibir la gracia propia de aquel acontecimiento de salvación que Dios quiere brindarnos en esos momentos. Bueno, ¿qué te Padre parece, Rafael? Son principios. Gracias. Nos ha explicado usted lo inexplicable. Nos ha puesto un misterio aquí hoy sobre la mesa. Qué bueno, Bob.
Le veo a las 7 de la noche este domingo en misa. Te voy a regalar, mandé a hacer 50,000 estampas Ajá. del Espíritu Santo. Te voy a regalar de menos unas 2,000 para que las regales. Muy bien, Bueno, hechas, que bueno, están yo bonitas. encantado. Y también a quienes vayamos Sí, a con misa todo gusto, usted. Bob. Gracias, padre. Muchas gracias. Bueno, continuamos en más del Pulso de la Fe y enseguida, mire, le entrego la audiencia general. Vea usted como primero un grupo de mexicanos, claro que no faltamos ahí en la Plaza de San Pedro, le cantó las mañanitas al Papa, iba a empezar a hablar y estas son las mañanitas porque cumplió 82 años. Y luego, claro, entregó su catequesis en lengua española. Esto dijo el Papa. Queridos hermanos y hermanas, el gozo espiritual de estos días de Pascua, que ningún sufrimiento o pena pueden borrar, se basa en la certeza que Cristo, con su muerte y su resurrección, ha triunfado definitivamente sobre el mal y la muerte. La novedad sorprendente de la resurrección es tan importante que la Iglesia no deja de proclamarla, prolongando se recuerda especialmente el domingo, que es el día del Señor, y la Pascua semanal del pueblo de Dios. Para nuestra fe y nuestro testimonio cristiano es fundamental proclamar la resurrección de Jesús como un hecho real, histórico y atestiguado por testigos acreditados que implica a toda la familia humana. Este evento cambió la vida de los testigos oculares y a lo largo de los siglos generaciones enteras de hombres lo acogieron con fe y lo testimoniaron incluso con el martirio. Como afirma San Agustín, la resurrección de Cristo es nuestra esperanza e ilumina además todo nuestro peregrinar terreno. El misterio pascual es el corazón de todo el mensaje evangélico, el núcleo central de nuestro credo, en el que se cumplen las Escrituras. En la Pascua Dios se revela a sí mismo y la potencia del amor trinitario que aniquila las fuerzas destructoras del mal y la muerte. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española aquí presentes, en particular a los peregrinos venidos de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Os aliento a todos a que, como hicieron los apóstoles, acojáis con fe el misterio de la resurrección de Cristo y llenos de alegre esperanza, seáis testigos de esta gozosa verdad que cambia nuestras vidas. Os deseo a todos unas felices Pascuas. Pues ya ve usted, así fue la audiencia general, eso dijo el Santo Padre en lengua española y así fue también el canto de las mañanitas por su cumpleaños número 82. Al término de la audiencia general, como siempre, su santidad impartió la bendición apostólica, válida, claro, para quien de corazón la quiere recibir a través de la televisión. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con esto llegamos por ahora al final de El Pulso de la Fe. Agradecemos mucho que haya estado con nosotros y le recuerdo el nuevo día de transmisión del Pulso de la Fe, porque usted lo pidió, ahora ya se repite. Usted podrá ver este programa todos los sábados a las 2 de la tarde y los domingos 2 de la tarde. Repito, sábados y domingos, El Pulso de la Fe, de 2 a 3 de la tarde. Muchas gracias por el favor de su atención, gracias por haber estado con nosotros. Le deseamos un feliz domingo y por supuesto unas felices Pascuas de Resurrección.